Cuando se escuchan audios subliminales, se produce una serie de procesos complejos en el cerebro que involucran varias regiones y mecanismos. A continuación, proporcionaré una explicación más detallada y avanzada de lo que sucede en el cerebro durante esta experiencia. Número 1. Recepción auditiva. El proceso comienza cuando los sonidos del audio subliminal ingresan al oído. Estos sonidos consisten en una combinación de frecuencias y patrones específicos diseñados para evadir la detección consciente. Los sonidos se transmiten a través del canal auditivo hasta llegar al tímpano. Número 2. Procesamiento en la corteza auditiva. La información auditiva llega al tálamo, una estructura cerebral que actúa como una especie de estación de relevo para los estímulos sensoriales. Desde allí, se envía a la corteza auditiva primaria en el lóbulo temporal, donde se lleva a cabo el procesamiento inicial. La corteza auditiva interpreta y descompone los sonidos en componentes básicos, como la frecuencia, la intensidad y la duración. Número 3. Procesamiento subcortical. Además de la corteza auditiva primaria, existen otras estructuras subcorticales implicadas en el procesamiento auditivo, como el colículo inferior y el núcleo geniculado medial. Estas regiones están involucradas en la orientación y detección de estímulos auditivos relevantes, incluso aquellos que están por debajo del umbral de conciencia. Número 4. Activación del sistema límbico. Los mensajes subliminales a menudo tienen como objetivo influir en las emociones y los estados de ánimo de una persona. Para lograrlo, se involucra el sistema límbico, que incluye estructuras como la amígdala y el hipocampo. La amígdala desempeña un papel central en el procesamiento de las emociones y la generación de respuestas emocionales. Se ha sugerido que los estímulos emocionales, incluso aquellos presentados subliminalmente, pueden activar la amígdala y desencadenar respuestas emocionales sin que seamos conscientes de ello. Número 5. Procesamiento subliminal en el subconsciente. Los mensajes subliminales buscan influir en el subconsciente, que es la parte de nuestra mente que opera por debajo del umbral de la conciencia inmediata. El subconsciente tiene la capacidad de procesar información de manera diferente a la mente consciente y es más receptivo a la sugestión. Durante la audición de los audios subliminales, la información se procesa a nivel subliminal, lo que significa que es captada por el subconsciente sin ser conscientemente percibida. Número 6. Plasticidad cerebral y formación de asociaciones. La exposición repetida a los mensajes subliminales puede tener efectos en la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a nuevas experiencias. Estos cambios pueden incluir la formación de nuevas conexiones neuronales y la modificación de la fuerza sináptica entre las células nerviosas. Como resultado, se pueden establecer nuevas asociaciones mentales y patrones de pensamiento en respuesta a los audios subliminales. Gracias por ver este video en mi canal Archu, y espero que esta información te haya brindado una visión más detallada y avanzada sobre lo que sucede en el cerebro mientras escuchas audios subliminales.